También soy la querida hija de mis padres, entonces, ¿por qué debo seguir soportando esto? Estas palabras de la mujer dejaron a los reporteros que la entrevistaban en un silencio reflexivo. La mujer de la que hablamos es la autora de un caso que conmocionó a los medios y al público chino. Alguna vez querida por muchos y muy estimada por su familia, finalmente tomó una decisión devastadora. El objeto que la mujer utilizó fue una almohada. Mantuvo una expresión fría durante todo el acto. Sin embargo, muchas personas expresaron simpatía por las acciones de la profesora después de que se revelara el secreto detrás de su caso. Pero quizás lo que la autora nunca esperó fue que su esposo haría una declaración y una decisión impactantes justo en el tribunal. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué actuó la mujer de una manera tan distinta a su personalidad habitual? Toda la verdad detrás de este caso impactante será revelada ahora mismo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros últimos videos. Un día de octubre, un hombre en la provincia de Jilin, China, estaba trabajando cuando de repente recibió una llamada telefónica de su esposa. Al otro lado, la voz preocupada de la mujer era inconfundible. El hombre le dijo a su esposa que se calmara y le pidió que explicara lo que había sucedido. Sin embargo, ella solo lloraba y se disculpaba. Ansioso, el esposo le preguntó dónde estaba para poder ir con ella. En ese momento, la mujer se tranquilizó y confesó todo. Dijo que parecía que su suegra había fallecido. Al oír esto, el hombre se alarmó y le pidió a su esposa que explicara más. También dejó de trabajar de inmediato y tomó un transporte para ir a casa. Sin embargo, lo que más lo impactó fueron las siguientes palabras de su esposa. Ella dijo que fue ella quien causó que su madre terminara en ese estado. El esposo se quedó atónito y gritó, preguntando qué le había hecho a su madre, pero lo único que recibió fue otra disculpa antes de que la mujer colgara. Incapaz de volver a comunicarse con su esposa, el hombre decidió llamar a la policía. Esperaba que llegaran a su casa lo antes posible para averiguar qué había sucedido. Un rato después, mientras aún estaba en el taxi, recibió una llamada de la policía local informándole que su madre había fallecido. En ese momento, el dolor y la rabia lo abrumaron. Quería llegar a casa rápidamente para interrogar a su esposa a fondo. Sin embargo, al llegar a casa solo encontró a la policía y a los vecinos allí. La policía dijo que su esposa había desaparecido. El hombre entró a la casa, vio a su madre tendida en el suelo y rompió en llanto junto a ella. Luego relató toda su conversación telefónica con su esposa a la policía. Durante la investigación de la escena del crimen, la policía determinó que no había señales de entrada forzada. Según el informe forense y las investigaciones detalladas de los rastros restantes, concluyeron que el objeto que usó la esposa durante el acto fue una almohada. Después de recopilar las pruebas, los investigadores confirmaron que la única sospechosa del caso era la nuera de la víctima. ¿Pero por qué lo hizo? La policía comenzó a investigar los antecedentes y las relaciones dentro de la familia de la mujer y realizó nuevos descubrimientos. La mujer en cuestión se llamaba Jie. Provenía de la ciudad de Meijekou, en la provincia de Jilin. A los ojos de sus padres y amigos, siempre había sido una niña obediente desde la infancia. Una vecina describió a Jie como una persona amable, comprensiva y que rara vez causaba preocupaciones a sus padres. También mostraba gran cuidado y ofrecía ayuda a quienes la rodeaban. Jie no solo tenía una buena personalidad, sino que también tuvo mucho éxito en sus estudios y carrera. Gracias a su esfuerzo, fue admitida en la universidad de sus sueños tras graduarse de la secundaria. Después de graduarse, Jie regresó a su ciudad natal y rápidamente encontró un trabajo acorde a sus intereses. Enseñaba inglés en una escuela secundaria local y se convirtió en una profesora querida por estudiantes y colegas. Era completamente razonable suponer que una chica con buen carácter y logros académicos tendría un futuro brillante. Sin embargo, un incidente en el año 2007 se convirtió en un punto de inflexión que cambió por completo su destino. En el año 2007, Jie, de 24 años, asistió a una reunión de exalumnos de secundaria en un restaurante, y fue en esa reunión donde conoció a su futuro esposo, Yu. Después de graduarse de la secundaria, Yu no logró ingresar a la universidad y en su lugar se unió al ejército. Tras ser dado de baja, regresó a su ciudad natal, pero aún no había encontrado un trabajo adecuado. Yu tenía un aspecto atractivo y carismático. Sabía cómo hablar de forma que hacía sentir cómodos a los demás, por lo que rápidamente atrajo la atención de las mujeres presentes en el restaurante.
Yu y Ji tuvieron una breve conversación allí, luego intercambiaron información de contacto. Cuanto más hablaba Ji con Yu por mensajes y llamadas, más atraída se sentía por él. Poco después decidieron empezar a salir. Los padres de Ji se alegraron al saber que su hija estaba enamorada, pero una vez que conocieron el entorno familiar y las condiciones de vida de Yu, se opusieron, creyendo que no era una buena pareja para su hija. Ji se había graduado de una universidad prestigiosa y enseñaba inglés en una de las mejores escuelas secundarias. Dadas sus circunstancias, podría haber elegido un mejor novio. Yu no solo no había asistido a la universidad, sino que, más importante aún, ni siquiera tenía un trabajo estable. De hecho, era comprensible que los padres de Ji se opusieran a su relación con Yu. Simplemente pensaban en lo mejor para su hija. En particular, otros miembros de la familia también aconsejaron a Ji que reconsiderara cuando se enteraron de que estaba saliendo con un hombre como Yu. Creían que él no era adecuado para ella. Sin embargo, en ese momento, Ji no escuchó ni a sus padres ni a sus parientes. Incluso desarrolló una mentalidad algo rebelde, algo que nunca había mostrado antes. A los ojos de Ji, Yu parecía maduro, honesto y amable. Aunque estaba desempleado en ese momento, ella creía firmemente que su novio tendría un futuro brillante con esfuerzo, así que ignoró las opiniones de todos. Al principio, Ji y Yu solo estaban saliendo y no consideraban casarse. Sin embargo, la oposición de sus padres pareció fortalecer su relación y los empujó a dar el siguiente paso. Ji y Yu no prestaron atención a nada más. No querían casarse con nadie más que entre ellos y declararon que solo se casarían si el otro era su cónyuge. Con esa determinación, Ji y Yu estuvieron juntos 8 meses y a finales del año 2007 decidieron casarse a pesar de la oposición de ambas familias. Sin embargo, a pesar de sus objeciones, los padres de Ji aún esperaban que su hija hubiera tomado la decisión correcta. Aceptaron conocer a Yu y expresaron su esperanza de que él cumpliera su promesa de cuidar bien de su hija. El padre de Yu falleció cuando él era muy joven. Fue criado únicamente por su madre, lo que lo hizo profundamente devoto a ella. Yu le contó a su esposa sobre la vida difícil de su madre y esperaba que ella le mostrara la misma piedad filial que él. Ji, siendo educada y comprensiva, aceptó. Pero lo que Ji nunca esperó fue que el matrimonio al que entró tan voluntariamente se convertiría en el inicio de una pesadilla. A través de una investigación extendida, la policía descubrió nuevas pistas que revelaban que la vida matrimonial de Ji era muy diferente de lo que la mayoría de las personas creía. Desde la perspectiva de Ji, respetar a su suegra era algo natural. La demostración de piedad filial por parte de Yu solo la convenció aún más de que se había casado con el hombre adecuado. Cuando comenzaron a vivir bajo el mismo techo, Ji fue muy respetuosa con la madre de Yu. Hacía muchas tareas domésticas y también intentaba conversar con su suegra tanto como podía, a pesar de estar ocupada con su trabajo como profesora. Sin embargo, poco tiempo después, Ji empezó a notar que la actitud de su suegra hacia ella era muy extraña. Incluso sentía que su suegra la veía más como una rival que como una nuera. Ji le confesó esto a su amiga. Su amiga trató de tranquilizarla diciéndole que quizás la madre de Yu era mayor y que su forma de expresar las emociones podía ser un poco inusual. Ji escuchó el consejo de su amiga y al regresar a casa intentó una vez más sentarse a conversar con su suegra. Sin embargo, esta vez la madre de Yu se enojó e incluso le habló con dureza. La suegra dijo que la ropa de Ji era demasiado llamativa y también criticó su cocina. Además, se quejaba de que su nuera llegaba tarde a casa y no hacía las tareas del hogar. Anteriormente, la suegra solo se quejaba frente a Yu, pero después comenzó a decir estas cosas directamente a Ji con una expresión de desagrado. Ji ya estaba abrumada con el trabajo y cansada todos los días. Le decepcionaba mucho que su suegra le hiciera la vida difícil. Aún así, siguió intentando hasta que no pudo soportarlo más y finalmente habló. El conflicto entre suegra y nuera se intensificó. En este punto, si Yu hubiera sido justo e intentado mediar, la relación entre ambas partes quizás no habría empeorado. Desafortunadamente, Yu era tan devoto que carecía de firmeza y siempre se ponía incondicionalmente del lado de su madre. Ante las quejas de su esposa, Yu siempre mencionaba lo difícil que había sido la vida de su madre, y por eso quería que su esposa la tolerara y la dejara decir lo que quisiera. Ji estaba muy insatisfecha con la actitud de Yu. Nunca imaginó que la persona en la que confiaba para apoyarla en los momentos difíciles diría cosas así. Y no terminó allí, Yu también se volvió muy impaciente con Ji y discutían frecuentemente por su madre.
Ji se sentía cada vez más infeliz en casa, su relación con su esposo se volvió tensa, y Yu se mostraba más indiferente con ella. El conflicto entre ella y su suegra evolucionó de críticas unilaterales a enfrentamientos directos de ambas partes. Peor aún, cada vez que había una pelea entre suegra y nuera, Yu fingía no darse cuenta, daba un portazo y se iba. Jie vivió así durante 4 años. En el año 2011, Jie ya no pudo soportarlo más y consideró el divorcio, pero su madre la detuvo. La razón era que el hijo de la pareja tenía solo 3 años, y si se divorciaban, el niño sufriría. La madre de Ji le aconsejó que ninguna pareja vive sin discusiones, pero que mientras haya tolerancia entre ambos, las cosas pueden resolverse. Para evitar que su hija se divorciara, incluso escondió su cédula de identidad y el libro de registro familiar. En cuanto a Ji, consideró cuidadosamente las palabras de su madre y las encontró razonables, por lo que decidió cambiar su actitud. Se volvió más paciente y tomó la iniciativa para mejorar la relación con su suegra. Ji le dijo a su esposo que sinceramente quería resolver el conflicto con su madre y tener una vida feliz. Esperaba que su esposo la apoyara para que su hijo pudiera crecer en una familia amorosa. Sin embargo, según la investigación policial, los vecinos de Yu revelaron que Ji estaba agotada y profundamente afectada por las constantes palabras duras de su suegra. Incluso dijeron que la suegra la agredía físicamente. En imágenes de CCTV obtenidas por la policía, se vio a la madre de Yu criticando públicamente a Ji en un lugar lleno de gente. En ese momento, los investigadores casi confirmaron el motivo detrás del crimen. Menos de 3 días después de que ocurriera el incidente, Ji se presentó voluntariamente en la comisaría y se entregó, admitió francamente su crimen y dijo que ya se había preparado mentalmente para el peor desenlace. Durante el interrogatorio policial, Ji confesó que ese día, con la esperanza de mejorar su relación con su suegra, había salido y elegido cuidadosamente un pantalón grueso de algodón para ella. Ji regresó feliz a casa y le dio el pantalón a su suegra. Inesperadamente, su amabilidad fue recibida con desprecio. La madre de Yu dijo sarcásticamente: «¿Por qué finges delante de mí? Deja de gastar el dinero de mi hijo». No se detuvo en palabras duras, incluso arrojó al suelo los pantalones que Ji le había regalado, con una expresión de asco. En ese momento, Ji se enfureció, su rostro se enrojeció. Había gastado casi 500 yuanes en esos pantalones de algodón. Ni siquiera le había comprado a su propia madre un par tan caro. Al pensar en todo lo que había ocurrido antes, sumado a los comentarios burlones de su suegra, Ji finalmente llegó a su límite. Empezó a discutir con su suegra y pronto la pelea se tornó física. Durante el forcejeo, aunque Ji golpeó a su suegra, esta continuó maldiciéndola en voz alta. Para hacerla callar, Ji usó una almohada. Aunque la suegra tenía una personalidad fuerte, físicamente no podía igualar la fuerza de una mujer mucho más joven como Ji. Unos 2 minutos después, Ji se dio cuenta de que su suegra ya no hacía ningún sonido. Solo entonces comprendió que había cometido un error terrible. Ji rompió en llanto, llena de miedo, pero sabía que el error que había cometido no tenía marcha atrás. Llamó a su madre y a su esposo y confesó lo que había hecho. Sin embargo, tras colgar con su esposo, Ji se sintió confundida y sin saber qué hacer, por lo que decidió huir para aclarar sus pensamientos. Aproximadamente 3 días después, pensando en sus padres y su hijo, Ji decidió entregarse y confesar sus actos. Cuando sus padres supieron la verdad, quedaron tan impactados que no pudieron pronunciar palabra, especialmente la madre de Ji, quien se arrepintió profundamente de haber impedido que su hija se divorciara. La madre de Ji lloraba, creyendo que si hubiera apoyado el divorcio y ayudado a su hija a dejar esa casa en paz, nada de esto habría sucedido. No solo su familia, incluso los vecinos que vieron crecer a Ji no podían creerlo. Estaban impactados de que una chica tan amable y comprensiva pudiera cometer un acto tan cruel. Con las pruebas y testimonios recogidos por la policía, Ji fue oficialmente procesada por homicidio. Un día a finales del año 2012, la sala del tribunal en la provincia de Jilin estaba abarrotada, ya que era el día del juicio por el caso en el que Ji mató a su suegra. En el tribunal, más allá de su profundo arrepentimiento, Ji dijo que también sentía dolor por sus padres ancianos y su hijo pequeño. La familia de Yu creía que Ji solo estaba inventando excusas por su acto intencional, fingiendo arrepentimiento para ganarse la simpatía del público. Argumentaron que la acusada lo había planeado con antelación y no que actuó por impulso. Yu también apareció en el tribunal como testigo.
Criticó abiertamente las acciones de su esposa y dijo que, en las semanas previas al incidente, Ji había empezado a responderle mal a su madre e incluso reaccionaba con violencia cuando se molestaba. Yu afirmó que Ji estaba tratando de usar a su hijo como escudo para obtener clemencia. Esperaba que el juez no se dejara influenciar por eso y que impusiera un castigo justo a la acusada. Cuando el juez anunció el veredicto final, toda la sala del tribunal quedó en silencio. La acusada fue condenada a muerte con una suspensión de 2 años. Aunque los padres de Ji ya se habían preparado mentalmente, rompieron en llanto al escuchar la sentencia. La vida de su hija había llegado a su fin. Sin embargo, inesperadamente, alguien expresó su descontento con la sentencia y declaró una apelación en el acto. Esa persona no era otra que Yu, el esposo de Ji durante muchos años. En el tribunal, Yu declaró que la sentencia de Ji debía ejecutarse de inmediato en lugar de suspenderse por 2 años. Confirmó que presentaría una apelación contra el fallo. Y efectivamente, Yu, a través de su representante legal, presentó una apelación. Sin embargo, el Tribunal Supremo la rechazó y mantuvo la sentencia original. Durante su tiempo en prisión, Ji no pudo escapar de su tristeza y fue constantemente atormentada por emociones negativas. Permanecía ansiosa y deprimida todo el día. Lo único que le traía algo de alegría o anticipación eran las visitas mensuales en la prisión, donde al menos sus padres iban a hablar con ella. En prisión, Ji le dijo a los guardias que su mayor deseo era ver a su hijo. Lo extrañaba terriblemente. Sin embargo, lo que parecía un deseo simple resultó ser difícil de cumplir. Después del incidente, Yu solicitó el divorcio, se llevó al pequeño hijo de ambos y dejó su ciudad natal para comenzar una nueva vida. Dado que Ji había dañado a la madre de Yu, muchas personas entendían que él se negara a permitir que su hijo la viera. Aún así, Ji aún tenía el derecho legal de ver a su hijo durante su encarcelamiento. La prisión contactó a Yu para preguntarle si llevaría al niño a visitarla, pero él se negó fríamente. La madre de Ji también visitó a Yu varias veces para persuadirlo, pero al final solo permitió que sus ex-suegros vieran a su nieto una vez y nunca más. Ji se sintió profundamente triste por las acciones de Yu. En una entrevista desde prisión dijo que su esposo era insensible y egoísta por quitarle el derecho a ver a su hijo. No solo se le negó a Ji la oportunidad de ver a su hijo, sino que sus padres también tuvieron que suplicar a su exyerno, lo que la angustiaba profundamente. Dijo que, aunque había cometido un crimen terrible, no debía ser despojada de su derecho a ser madre. Después de soportar un estrés emocional prolongado, Ji se volvió física y mentalmente agotada. Los médicos dijeron que sufría de condiciones como anemia, trastornos de tiroides y leucopenia. Al ver la apariencia frágil de su hija, la madre de Ji rompió en llanto. También se disculpó por no haber podido ayudar a su hija a reunirse con su hijo. El conflicto entre suegras y nueras es un problema difícil que enfrentan muchas familias. Sin embargo, si analizamos con cuidado, a menudo descubrimos que estos conflictos involucran a un esposo que no logra mantenerse neutral. En la familia de Ji, ella realmente hizo grandes esfuerzos y sacrificios por la familia, pero las críticas y el rechazo de su suegra la dejaron profundamente agraviada y confundida. Si su esposo hubiera mostrado cariño y consuelo, quizás la tensión no habría escalado. Además, la madre de Yu había criado sola a su hijo durante muchos años. Para ella, él no era solo un hijo, sino también su apoyo emocional y práctico. Por eso temía tanto que él la abandonara por el matrimonio. Ese miedo a perder a su hijo hizo que la madre de Yu fuera excesivamente exigente con su nuera y la llevó a sembrar discordia entre la pareja. Si el esposo de Ji hubiera comprendido la inseguridad emocional de su madre y la hubiera cuidado más, haciéndola sentir segura, quizás el conflicto no habría crecido tanto. Mientras tanto, casos similares al de Ji han ocurrido muchas veces en toda China. En marzo del año 2014, ocurrió un asesinato en el condado de Yongjia, ciudad de Wenzhou. Una mujer de 65 años llamada Kae fue hallada muerta en su casa. La autora fue identificada como su nuera mayor. El motivo fue que la casa de la familia del esposo estaba a punto de ser demolida, y la suegra se negó a compartir la compensación con su nuera, animando a su hijo a divorciarse. Después de negociaciones fallidas, la suegra causaba problemas con frecuencia a su nuera, esperando que ella pidiera el divorcio. Inesperadamente, terminó poniéndose en peligro. Además de los casos en los que las nueras dañaron a sus suegras, también ha habido muchos casos donde ocurrió lo contrario. En junio del año 2013, una mujer rural en la ciudad de Suzhou, provincia de Hunan, asesinó a su nuera.
Durante el juicio, la acusada confesó que actuó por celos porque su nuera era más querida por toda la familia. Al observar estas tragedias, todas se originan en conflictos irreconciliables entre suegras y nueras, pero tales desenlaces no son inevitables. Muchos coinciden en que el papel del esposo es crucial. Incluso ahora, aunque la sentencia de Jie ya se ha cumplido, el caso sigue generando debate público. Algunos expresan tristeza porque la mujer tuvo que sufrir tanto dolor por parte de la familia de su esposo hasta el final. Sin embargo, otros argumentan que, independientemente de las razones, las acciones de Jie fueron inaceptables. ¿Qué opinas tú sobre este caso? Deja tu comentario abajo. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle like al video y suscribirte para ver más casos impactantes en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.